Hombre, David, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, aquí trabajando. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, así. ¿Y eso? Nada, temas de trabajo. Pero nada importante, no te quiero aburrir. Vaya, hombre. Oye, ¿tienes tiempo y nos tomamos algo? Uy, no, ahora no puedo, que he quedado con Julia y ya voy tarde. Mira, te llamo un día y quedamos, ¿vale? Venga, muy bien, cuando quieras. Bueno, Roberto, qué alegría haberte visto. A mí también me ha encantado verte. Lo hemos pasado genial. A ver si nos vemos pronto otra vez. Sí, claro. Hablamos y quedamos. Te llamo. Un beso. Chao. En fin, Paco. Que me voy ya, que tengo que hacer la compra todavía. Vale, sí, tranquila. Da recuerdos a las niñas. Sí, de tu parte. Y tú, cuídate. Claro, no te preocupes, lo haré. Venga, date prisa, que no llegas. Sí, me voy ya. Adiós, hasta pronto. Adiós. Marta, te veo muy concentrada. ¿Qué estás leyendo? Pues sí, estoy leyendo este blog y mira qué interesante. Habla sobre aquello que realmente queremos hacer, pero que por comodidad nunca hacemos. Anda. Pues a mí se me ocurren unas cuantas cosas. Pero con tanto trabajo, la verdad es que nunca tengo tiempo para hacer lo que quiero. Ya, creo que a todos nos pasa lo mismo. A ver, te voy a preguntar las que vienen aquí y tú me dices, ¿vale? Vale, estupendo. Pero tú también juegas, ¿eh? Claro, venga. Primera pregunta. ¿Te has tomado algún año sabático? Sí. Antes de la universidad me tomé un año sabático y viajé por Centroamérica. Fue uno de mis mejores años. ¿Y tú? Yo no, pero me encantaría hacer algo así. A ver, siguiente pregunta. ¿Te has hecho un tatuaje? Claro, mira. Este es mi último tatuaje. Me lo he hecho este mes. ¿Te gusta? Sí, me encanta, pero a mí me da mucho miedo hacerme uno. Veo una aguja y empiezo a correr. ¿Qué va? Si no duele tanto. Ya, eso dicen, pero no sé si creérmelo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. De momento vas muy bien. Venga, pregunta. ¿Has cambiado de trabajo recientemente? Ojalá, pero no. La verdad es que estoy cansado de salir siempre tarde de la oficina. Tengo demasiado trabajo y cada día tenemos peor ambiente. Pues yo sí. Cambié de trabajo hace 6 meses y quizás lo voy a hacer otra vez pronto. Anda, eso último no lo sabía. ¿Estás buscando trabajo? No, de momento es solo una idea. Ya te contaré si al final doy el paso. Venga, continúo con las preguntas. ¿Has hecho algún deporte de riesgo? Sí, hice paracaidismo el verano pasado. Fue alucinante. ¿Y tú? Sí, yo he hecho escalada muchas veces. Me encanta la montaña. Bueno, última pregunta. ¿Has estudiado otro idioma? Bueno, sí, inglés en el colegio, claro. Pero desde que terminé en el instituto no he vuelto a estudiar, y ya se me ha olvidado todo. ¿Y tú? Bueno, yo este año me he apuntado a clases de inglés. Y la verdad es que estoy encantada. El profesor es muy simpático y me divierto mucho durante las clases. Pues me tienes que dar la dirección de tu escuela. Yo creo que también me voy a apuntar, y así vamos juntos. Empezamos nuestra sección ¿Y tú qué opinas? Como hemos dicho antes, el tema que hemos preparado para hoy es ¿Cómo hemos cambiado? Para participar, ya sabes, envíanos una nota de audio al 655-432100. ¿Crees que hemos cambiado mucho en los últimos años? ¿En qué? Solo por dejar tu mensaje, recibirás 2 entradas de cine gratis en tu ciudad. Bueno, ya tenemos algunos mensajes. Vamos a escuchar qué nos dice Valentín desde Cuenca. Hola. Bueno, pues sí, claro, hemos cambiado mucho y en muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño que me pasaba el día en la calle, jugando con los chicos del barrio, y no íbamos a parques infantiles como ahora, sino que jugábamos en la misma calle. Como nos gustaba mucho el fútbol y no teníamos un parque cerca, jugábamos en mitad de la carretera. Por eso, cuando llegaba un coche, teníamos que parar el juego para dejarlo pasar. Pero vamos, hoy en día eso es impensable.
Entonces era lo normal, y aunque parece peligroso, no lo era, porque no había tantos coches y se conducía más despacio. Antes los niños tenían más libertad y no como ahora, que no pueden salir del parque ni subirse a un árbol por si se caen o se manchan. En fin, que ahora tenemos más miedo y estamos demasiado pendientes de nuestros hijos. Bueno, saludos a todos, y que me encanta el programa. Gracias, Valentín. Las primeras entradas van para Cuenca. Tenemos otros mensajes. Vamos a escuchar ahora a Raquel, de Teruel. Buenas tardes. ¿Que si hemos cambiado? Muchísimo. Y parece que fue ayer. Pero ya solo viendo películas de hace 20 años se ven unos cambios increíbles. Para empezar, era normal fumar en todas partes, porque el tabaco no estaba mal visto. Recuerdo que se fumaba en el metro, en los colegios, incluso en los hospitales. Imagínate. Claro que no había tantos estudios ni campañas de concienciación sobre los efectos negativos del tabaco. Así que todo el mundo fumaba y no podías decir nada. Y lo mismo pasaba con el uso del cinturón de seguridad. Es que no lo usaba nadie. Yo me acuerdo de cuando iba de viaje con mi familia. Mi hermano y yo nos sentábamos en la parte de atrás del coche. Y es que no había ni cinturones ni nada. Por eso podíamos ir tumbados durmiendo, tan a gusto. La verdad es que era muy cómodo, sí. Sin embargo, ahora te ponen una multa por conducir sin cinturón. Pero me parece bien, ¿eh? Que es algo importante. Ahora estamos más concienciados con estas cosas. Saludos a todos y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Raquel. Te llevas 2 entradas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Vamos a escuchar un poco de música antes de pasar al siguiente oyente. Alba, ¿qué haces riéndote? Pues es que estoy leyendo noticias curiosas y ¿sabes lo que le hicieron a la ladrona de una chocolatina en Rusia? No, cuéntame, ¿qué le hicieron? Pues resulta que un día, en una residencia de estudiantes de Moscú, una chica se dio cuenta de que le faltaba una chocolatina que tenía guardada para el postre. ¿Y qué pasó? Pues que estaba muy enfadada y cogió el papel que estaba en la basura. Preguntó a sus compañeras quién se la había comido. Y como nadie contestó, entonces llamó a la policía. Y no te imaginas lo que hicieron. No, ¿qué hicieron? Pues fueron a la residencia e hicieron una prueba de ADN a las 3 sospechosas. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, de verdad. Bueno, el caso es que al final una de ellas dio positivo en la prueba y ahora está acusada de un delito de robo de una chocolatina que costaba solo 2 euros. ¿Pero fue sin querer o fue aposta? Pues no lo sé. Madre mía, ¿hacer una prueba de ADN para eso? Pues sí, ¿a qué es increíble? La primera vez que viajé solo fuera de mi país fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Antes de ir a la universidad, decidí tomarme un año sabático. Durante los primeros meses estuve trabajando como camarero para poder pagarme el viaje. Después de 4 meses trabajando reuní el suficiente dinero, así que compré el billete, metí algo de ropa en una mochila y comencé la aventura. Mi viaje empezaba en México, y desde allí quería viajar a Nicaragua y Honduras. Cuando llegué a Ciudad de México, me quedé impresionado. Era una ciudad enorme con un montón de cosas para hacer. El problema es que yo iba solo, y no había planificado demasiado el viaje, así que me encontraba un poco perdido. Pronto conocí a un grupo de chicos de mi edad. Ellos también estaban viajando y enseguida nos hicimos amigos. Juntos visitamos un montón de sitios y nos divertimos muchísimo. Pero lo mejor fue conocer a Lucía. Creo que nunca había conocido a alguien tan especial. La última noche salimos ella y yo solos a cenar. Después de la cena dimos una vuelta y vimos la puesta de sol. Creo que ese ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida. El otro día iba por la calle y me encontré a una antigua alumna. Yo soy profesora de literatura en un instituto y le di clase hace años. La chica estaba guapísima. Nos saludamos y me empezó a contar sobre su vida. Estaba trabajando en Lisboa y tenía un niño. Bueno, el caso es que yo la miré bien
y pensé que estaba embarazada, así que le dije, «Enhorabuena, qué bien». Y le pregunté, «¿Va a ser niño o niña?». Y ella, con cara extrañada, me dijo que no entendía. Casi me muero. Cambié rápidamente de conversación. ¡Qué vergüenza! Soy profesor de español y una de las anécdotas más divertidas me ocurrió la semana pasada. Mi alumna Kelly tenía un móvil buenísimo y muy caro, pero un día estaba hablando con un compañero y le dijo, «Ya me he cargado el móvil». Y yo le contesté, «Vaya, qué pena». Pero no reaccionó mucho, la verdad. Mi sorpresa fue que en el descanso la vi hablando con el móvil, y entonces le pregunté, «¿Pero no se había roto tu teléfono?». Y ella me dijo, «No, está bien. ¿Por qué lo dices?». Entonces le tuve que explicar la diferencia entre cargar el móvil y cargarse el móvil. Estuve trabajando en España unos meses. Un día estaba en la oficina, era verano y hacía mucho calor. Una compañera estaba asomada a la ventana y dijo, «Madre mía, hay 3 gatos en la calle». Y yo fui corriendo y, al no ver los gatos, pregunté dónde estaban. Todavía recuerdo las risas de todos mis compañeros. Luego me explicaron que cuando se dice hay 3 gatos en la calle, significa que hay poca gente en la calle. ¡Qué gracia! Pues una vez conocí en Madrid a un chico español que me gustaba bastante. Y yo tenía muchas ganas de quedar con él el fin de semana para poder comer tranquilamente y pasar la tarde juntos. Así que quedamos un sábado al mediodía. Fui a las 12 horas al lugar que me dijo y no apareció. Estuve esperando más de 1 hora. Estaba muy decepcionada y lo peor es que me dejé el móvil en casa y no podía llamarlo. Total, que me fui a comer con una amiga. Pero resulta que por la noche me llamó y me dijo que él estuvo esperándome 1 hora desde las 14 horas. Y entonces comprendí lo que los españoles quieren decir cuando se refieren al mediodía. Estuve en España estudiando español y un fin de semana queríamos ir a la playa. Así que preparamos todo y cogimos un tren. Íbamos 2 compañeras coreanas y yo. Estábamos felices pensando en tomar el sol y comer una auténtica paella. Pero no sabéis lo que pasó. Pues el caso es que llegamos a Palencia, que era una ciudad pequeña que no tenía playa, y hacía un frío horrible. Todavía me río cuando lo recuerdo. Confundimos la ciudad de Palencia con la de Valencia. ¡Madre mía! Pues a mí una vez me pasó algo horrible. Estábamos en la oficina y nuestro jefe estaba reunido con unos clientes. Hablaban bastante alto y todos queríamos enterarnos de lo que pasaba. Total, que yo me metí en el despacho de al lado y me puse a escuchar con la oreja pegada a la pared. Mis compañeros estaban riendo, pero de pronto hubo un gran silencio. Y me encontré al subdirector delante de la puerta, mirándome bastante enfadado. Fue horrible, nunca lo olvidaré. ¿Cómo será el mundo en 2050? No lo sabemos con certeza, pero los científicos ya tienen alguna idea de los avances que podrían concretarse para esa fecha. Hemos realizado una serie de preguntas a una experta en ciencia y tecnología para conocer su opinión. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí. La primera pregunta parece un tópico, pero es una de las que más curiosidad despierta. ¿Existe un futuro para la humanidad más allá de la Tierra? Bueno, sí, se ha planteado esa posibilidad, pero creo que a corto plazo no. Estamos aún muy lejos de poder conquistar otros planetas, aunque posiblemente en el próximo siglo habrá grupos de aventureros que vivirán en Marte y después, quizás, en otros lugares del sistema solar.
No obstante, debemos hacer frente a los problemas de nuestro mundo y no tratar de buscar otros lugares para vivir. Sí, sin duda. Hablando de problemas, ¿podemos solucionar todavía el cambio climático o es demasiado tarde? Todo depende de nuestra capacidad de reacción. Supongo que, si actuamos ya de forma rápida, reduciendo la contaminación del aire y del agua, el cambio climático no debería llegar a sus peores consecuencias. ¿Cuáles son los principales retos tecnológicos para el futuro? Para los próximos años será desarrollar la tecnología necesaria para proteger la privacidad de los datos y la seguridad en la transmisión de la información. Luego, también podemos hablar de otro tipo de retos que la industria tecnológica tendrá que abordar para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, convertir el agua del mar en agua dulce, limpiar el plástico de los océanos o predecir terremotos. La tecnología avanza muy rápidamente. ¿Cómo serán los móviles del futuro? Seguramente no existirán. Hay muchas tendencias tecnológicas que nos hacen creer que el móvil tal y como lo conocemos hoy en día pasará a la historia debido a sus limitaciones. Pero seguro que habrá computación móvil, aunque integrada en la ropa o incluso en nuestro cuerpo. Increíble. Pues muchas gracias por compartir con todos nosotros sus opiniones. Ha sido muy interesante. Esperamos volver a contar con usted para seguir hablando del futuro. Encantada, cuando quieran. Hola, Eva, ¿qué tal? Bien, un poco cansada por los exámenes. Mañana tengo el último y si todo va bien, este verano ya estaré graduada. Estoy ya contando los días. Ya, yo estoy igual. Tengo muchas ganas de terminar, pero, por otro lado, me da un poco de miedo pensar en lo que haré el próximo año. Te entiendo perfectamente, pero seguro que será mejor que estar todo el día haciendo exámenes y trabajos. Sí, bueno, no sé, supongo que sí. ¿Tú sabes ya lo que vas a hacer? Sí, he estado dándole vueltas y al final he pensado que voy a montar una pequeña empresa de diseño gráfico. Me encanta el tema y por lo que he visto no requiere mucha inversión. ¿Y tú? Muy buena idea. La verdad es que yo no lo tengo tan claro todavía. Probablemente estudiaré un máster de investigación clínica o algo parecido. Me gusta mucho el tema de la investigación. Pues suena muy bien. ¿Pero entonces te quedarás a vivir en Barcelona? No, voy a ir a Estados Unidos este verano y miraré qué te piden para hacer el máster. Me apetece mucho vivir allí una temporada. ¿A ti no te gustaría pasar un tiempo en otro país? Sí me gustaría, pero lo veo complicado. Mi familia, mi pareja, mis amigos, todos viven aquí. Creo que los echaría mucho de menos. Yo me imagino más viviendo en Barcelona y trabajando desde casa. ¿Sí? Yo es que no me veo trabajando aquí siempre. Tengo claro que lo primero que quiero hacer es buscar un trabajo fuera, ahorrar un poco de dinero y después continuar con mis estudios. ¡Bien pensado! Yo este verano me voy a vivir con Marcos. Estamos mirando un apartamento con 2 habitaciones por esta zona. ¿Con 2 habitaciones? ¿Estáis ya pensando en tener hijos? No, nada de hijos. La segunda habitación es para los invitados y para poder trabajar yo también. No está entre mis proyectos lo de tener hijos. Pues a mí sí me gustaría. No ahora, pero quizá dentro de unos años. Me imagino en mi casa con mis hijos y mi perro. ¡Anda! Pues yo te veía más viajando de un lado para otro y sin cargas familiares. Ya, bueno, no sé. De momento tampoco me lo planteo mucho. Ya se verá. Película 1. Terminator. En Terminator, un ejército de robots soldados ha tomado el control. Ha destruido la Tierra y ha esclavizado al hombre. ¿Es esto posible? De momento no. Aunque ya se usan drones con objetivos militares, todavía es el hombre quien da las órdenes para disparar. Sin embargo, la ciencia evoluciona rápido y por ello, 2 profesores de Cambridge han creado un centro de investigación que analiza el riesgo del uso de robots inteligentes en el ejército. Película 2. Wall-E. Wall-E es una película de animación que muestra el peor escenario para la Tierra.
Se trata de un planeta lleno de basura en el que la vida ha desaparecido. Esta situación podría llegar a ser realidad si tenemos en cuenta que cada año generamos 1,4 millones de toneladas de residuos tóxicos o peligrosos. ¿Podemos evitarlo? Seguramente sí, pero para acabar con la contaminación necesitamos un mayor esfuerzo por parte de ciudadanos, empresarios y gobiernos. Película 3. Alien. En Alien, un extraño ser de otro planeta atacaba a los tripulantes de la nave espacial Nostromo. Sin embargo, los alienígenas podrían no estar tan lejos como muestra esta película. 33 científicos han firmado un documento que afirma que los pulpos son extraterrestres que llegaron a la Tierra en meteoritos. Una teoría algo radical que explicaría la gran inteligencia y rareza de los pulpos, sugiriendo que estos invertebrados son extraterrestres que evolucionaron en otro planeta. Película 4. Armagedón. En Armagedón, la NASA tiene una importante misión que cumplir: evitar que un gran meteorito impacte sobre la Tierra. Pues bien, esta amenaza no es pura ficción, y la NASA trabaja para hacer frente a este peligro. No quieren hacerlo estallar con una bomba nuclear como en la película, sino encontrar el modo de cambiar su dirección y evitar el impacto con la Tierra. Película 5. Matrix. La realidad virtual continúa desarrollándose día a día, y en el futuro, esta tecnología será capaz de cambiar nuestras vidas. La película Matrix va un paso más allá. Los seres humanos viviremos ya dentro de una realidad virtual. Para algunos esto ya está sucediendo, y 2 multimillonarios han financiado en secreto a un grupo de científicos que estudian cómo podremos liberarnos de ella. Película 6. Yo Robot. En Yo Robot, el hombre ha conseguido crear modelos de androides que realizan sus trabajos. Esta idea parece que cada día está más cerca de nosotros. Hace poco conocimos a Androidol, un androide hiperrealista que presentará un programa de televisión en directo para una página web japonesa. Se trata de un experimento social que pretende demostrar que un robot es capaz de desarrollarse a través de la comunicación con seres humanos. Bueno, Lucía, cuéntame, ¿qué tal te va en el nuevo banco? Pues estoy encantada. ¿Qué diferencia con el otro? En este tenemos mejores condiciones laborales. Por ejemplo, algunos días puedo quedarme en casa trabajando sin ir a la oficina. Así me concentro mucho mejor. ¿Pero hay alguien vigilando vuestro trabajo? No, no hay nadie. Nos dan mucha autonomía y confían en nosotros. Pero, ¿y si tienes alguna duda, qué haces? Pues si tengo una duda, puedo llamar a algún compañero en cualquier momento. Hay mucha colaboración entre todos. ¿Y qué tal el horario? Genial, pues hay mucha flexibilidad de entrada y salida. Me encanta porque puedo organizarme como quiero. Y lo mejor es que tenemos un montón de actividades para hacer a mediodía. Yoga, pilates, aeróbic... ¡Qué bien! Me alegro mucho. ¿Pero hay algo que no te gusta? No, nada, la verdad. Bueno, sí, la comida del comedor. Pero me llevo la mía. En general, estoy encantada. He tenido mucha suerte con el cambio. Bueno, Carlos, ¿tienes experiencia en este ámbito? Pues dentro del aula todavía no. Pero sí he trabajado como monitor de tiempo libre durante los veranos. En este trabajo he aprendido muchas dinámicas y técnicas para manejar grupos. Creo que soy bueno motivando a la gente. ¿Te consideras una persona positiva? Sí, yo siempre pienso en el lado bueno de las cosas. Aunque a veces hay problemas, pienso que todo es un aprendizaje que ayuda a mejorar. ¿Cómo actuarías con un niño con mala conducta? Por mi experiencia en campamentos como monitor,
Creo que cuando un niño se porta mal es porque quiere llamar la atención. Lo mejor es hablar con él e intentar descubrir cuál es el problema. Yo no creo en los castigos, sino en el refuerzo positivo. ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades? Pues soy una persona activa. Me gusta organizar y hacer cosas nuevas. Y como debilidad me cuesta ser puntual. Por eso, cuando tengo una cita importante, adelanto el reloj 15 minutos y así llego a tiempo. ¿Estarías dispuesto a trabajar fuera del horario de trabajo? Por ejemplo, acompañando a los niños en alguna excursión durante el fin de semana. Yo soy una persona muy trabajadora. Cuando estoy en el trabajo no pierdo el tiempo y termino siempre mis tareas. Pero creo que es necesario tener tiempo libre también, para poder desconectar y volver al trabajo con energía. Por eso no me gustaría tener que trabajar los fines de semana. ¿Por qué crees que deberíamos contratarte a ti y no a otro candidato? He terminado mis estudios de magisterio y me encanta el mundo de la educación. No tengo mucha experiencia todavía en el aula, pero tengo capacidad para aprender y adaptarme a situaciones nuevas. Además, se me dan muy bien los niños. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Pues ahora estoy deseando empezar a trabajar y tener más experiencia. En un futuro me gustaría viajar y vivir en otros países. Dar clases es una salida laboral para poder trabajar fuera. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Todavía tenemos que entrevistar a unos cuantos candidatos más y después nos pondremos en contacto contigo para comunicarte nuestra decisión. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Ahora damos comienzo a la sección Auténticos viajeros. Para muchas personas viajar es un modo de vida, pero no todo el mundo comprende esta visión. A los viajeros se les hace todo tipo de preguntas que no son siempre muy acertadas. Si es tu caso, déjanos un mensaje de voz en nuestro contestador y comparte con nosotros tus experiencias. Ya tenemos varios mensajes. Escuchamos a Silvia de Alicante, Emilio de Madrid y Luciana de Ciudad de México. Hola, yo me llamo Silvia y me considero una auténtica viajera. Bueno, yo y toda mi familia. Mi marido y yo nos conocimos en un viaje a Nepal y desde entonces no hemos parado de viajar, especialmente por Asia, incluso cuando nacieron nuestros 2 hijos. Muchas veces me han preguntado que qué comen los niños en esos países. A mí me sorprende mucho esa pregunta y siempre contesto, pues comida. Yo creo que es una experiencia única para mis hijos poder conocer otras culturas y formar parte de ellas. Saludos desde Alicante. Hola, me llamo Emilio. Pues yo llevo viajando muchos años. Cuando era muy joven ya sentía la necesidad de conocer nuevos lugares. La verdad es que en todos estos años me han hecho preguntas de todo tipo. Me preguntan mucho si no me canso de tanto viaje. Pues claro que no. Para mí, viajar es el motor de mi vida. También me preguntan si me queda algún país por conocer. Por supuesto. El mundo es muy grande, y desafortunadamente una vida no es suficiente para poder conocer todos los rincones del planeta. Pero lo que más me molesta es cuando me preguntan si trabajo alguna vez. Al principio les explicaba que tengo un negocio turístico y trabajo principalmente en verano, y por eso tengo mucho tiempo libre. Pero estoy tan harto de escuchar esta pregunta que ya les digo que me ha tocado la lotería y por eso no trabajo, lo cual no me importaría. Saludos a todos. Hola, soy Luciana, soy mexicana, y bueno, viajar me encanta. Viajo siempre que puedo y normalmente voy sola. Por eso me preguntan mucho si no me da miedo viajar sola. Pues la neta es que no. Yo planeo muy bien mis viajes y me voy con cuidado. No salgo de noche por barrios peligrosos. No dejo mi mochila desatendida en cualquier parte. Esas cosas. Una vez me preguntaron que cómo podía llevarlo todo en una mochila. Porque yo llevo una chiquita y la uso hasta para viajes de 1 mes de duración. El chiste es llevar solo lo básico y muy organizadito, así sí. Fernando, mira esta casa. Impresionante, ¿verdad? Sí, es muy bonita, pero creo que es demasiado cara, ¿no? Pues yo no creo que sea tan cara. ¿Has visto todo lo que tiene? Sí, ya. Pero a ver quién se puede permitir una casa así. Ya, bueno,
pero no está mal soñar un poco. Mira, ¿no te gustaría poder controlar toda la casa desde el móvil? Encender y apagar las luces, la calefacción, todo. No sé, no me parece que sea necesario utilizar el móvil para eso. La verdad es que es algo que puedo hacer yo mismo sin necesidad de usar el móvil. Ya, bueno, pero podría ser muy útil. Por ejemplo, si hay una fuga de agua, pues recibes una alerta en el móvil. A mí me parece una idea buenísima. Bueno, a mí es que todos estos avances informáticos me parecen una excusa para seguir vendiéndote productos nuevos cada vez más caros. Si ocurre algo en tu casa, es mejor tener un buen seguro y ya está. Bueno, esto sí que te va a gustar. Fíjate qué vistas tiene. ¿Qué me dices? Imagínate llegar a casa y mirar por esos ventanales. La verdad es que sí. Me parece que las vistas son impresionantes. Pero esta casa está muy lejos de la ciudad, ¿no? Yo es que prefiero vivir aquí en el centro, aunque no tenga unas vistas tan buenas. ¿Y la piscina? ¿Qué me dices de eso? Lo de la piscina no me parece nada mal. Me encantaría poder tener una piscina privada, sobre todo en verano. Vaya, menos mal que al menos te gusta algo. No, si la casa sí me gusta, pero es que no creo que alguna vez tenga dinero para comprar una casa como esta. O me toca la lotería o nada. Oye, nunca se sabe.